Listo. Muy bien. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta cuarta jornada del medio ambiente que por situaciones sanitarias se lleva a cabo de manera virtual. Para dar inicio a este acto inaugural se encuentra con nosotros los siguientes miembros del presidium. Está con nosotros el maestro en ciencias José Francisco Ventura Ramírez, delegado del campus Coquimatlán número 4 de esta Universidad de Colima. Buen día. El doctor Alfredo Sánchez Alejandre, director de la Facultad de Ingeniería Civil. Muy buenos días a todos y a todos. El doctor Jesús López de la Cruz, líder del cuerpo académico 103. Hola, buenos días a todos. Bien, pues me permito cederle la palabra a nuestro director de la Facultad de Ingeniería Civil, el doctor Alfredo Sánchez Alejandre, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con respeto al maestro Francisco Ventura Ramírez, delegado del campus Coquimatlán, al doctor Jesús López de la Cruz, profesor de tiempo completo y líder del cuerpo académico 103 de la Facultad de Ingeniería Civil, y agradezco a todos los presentes la atención a esta convocatoria en la que conmemoramos la cuarta jornada del medio ambiente. Bien, como ingenieros estamos obligados a desarrollar infraestructura, anteponiendo el cuidado de nuestro medio ambiente y buscando siempre el desarrollo en armonía con la naturaleza. Y bueno, hablando del medio ambiente, resulta interesante estudiar casos como el del socavón, que acaba de aparecer en Zacatepec en el transcurso de la semana. No sé si tenemos algunas imágenes, Juan Luis. Sí, claro. Bueno, veremos un pequeño video de cerca de, es un minuto, es muy rápido, es un brote de agua que acaba de aparecer en la semana ahí en Zacatepec, y es interesante, bueno, creo que ya está. Ya lo pueden ver. Muy bien. Este socavón causa preocupación entre los habitantes de una zona rural del estado mexicano de Puebla. El diámetro del agujero relleno de agua crece decenas de metros diariamente en medio del poblado de Santa María Zacatepec, en el centro del país. Para el domingo tenía unos 30 metros de diámetro, el lunes se amplió a 60 y el martes las autoridades calculaban que había alcanzado 80 metros mientras se encuentra a punto de alcanzar viviendas. Científicos y autoridades Este socavón causa preocupación entre los habitantes de una zona rural del estado mexicano de Puebla. El diámetro del agujero relleno de agua crece decenas de metros diariamente en medio del poblado de Santa María Zacatepec, en el centro del país. Para el domingo tenía unos 30 metros de diámetro, el lunes se amplió a 60 y el martes las autoridades calculaban que había alcanzado 80 metros mientras se encuentra a punto de alcanzar viviendas. Científicos y autoridades intentan determinar el origen del gigantesco hundimiento entre hipótesis sobre una falla geológica o variaciones hídricas del suelo. A medida que crece, grandes fragmentos de tierra del borde se desprenden de manera continua, lo que ahuyenta a los curiosos que se aproximan al cordón de seguridad que fue establecido en el lugar. El gobierno del estado considera que el socavón seguirá creciendo de manera natural hasta que el agua deje de ejercer presión, y aseguró que por ahora lo importante es la seguridad de la población, en tanto que las personas afectadas serán indemnizadas. Listo. Gracias, Juan Luis. Bueno, ha sido un brote de agua que provocó el socavón, y bueno, hasta el día de hoy, ya vieron en el video, cerca de 80 metros de diámetro. Bueno, esperemos que el diagnóstico no indique la presencia de un efecto pues, de la actividad humana ahí en esa zona, ¿no? Y bueno, también es importante reconocer que todavía existen algunos sectores que consideran a los ingenieros, pues de alguna manera profesionistas, los más deterradores de la naturaleza. Y bueno, nos tocará demostrar que podemos diseñar estructuras, entornos resilientes y siempre alineados a agendas internacionales de desarrollo.
Bueno, jóvenes, esta jornada es una ventana al mundo del conocimiento que difícilmente vamos a encontrar en los libros. Profesionistas de la práctica nos compartirán sus experiencias y conocimientos relacionados con el medio ambiente. Aprovecho para agradecer a todos los conferencistas su disposición para compartir la riqueza de sus conocimientos y a los compañeros de la FIC y particularmente a los miembros del CA 103, Evaluación y Gestión de Elementos del Medio Ambiente, por la coordinación de los eventos que han sido preparados para ustedes. Esperemos que sea de su agrado y que su participación sea activa en la sesión de las preguntas. Sin más, cedo el uso de la voz a la maestra Teresa para continuar con el evento. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Y bien, ahora es momento de cederle la palabra al doctor Jesús López de la Cruz, el líder del Cuerpo Académico 103. Muchas gracias, Tere. Pues también un saludo para el maestro Francisco Ventura, delegado del campus Coquimatlán, y para el doctor Alfredo, director de la facultad. Y bueno, pues algo que yo quiero mencionar es que este evento pues tiene como objetivo el abordar algunas de las temáticas que tienen que ver con alguno de los ejes de formación del ingeniero civil y que tiene que ver con la temática de lo que es recursos hídricos, el campo problemático de medio ambiente, y que se pueda llevar estos temas a fortalecer la formación de todos los estudiantes de la facultad, tanto del programa de ingeniero civil como del programa de ingeniero topógrafo geomático. A lo largo de las sesiones que se tendrán el día de hoy y el día de mañana, pues podrán ver temas que les van a resultar bastante interesantes, como lo que tiene que ver con los sistemas de captación de agua de lluvia, como tiene que ver con fraccionamientos sostenibles, como el uso de productos satelitales para analizar información meteorológica, también métodos para desalinización de agua, cómo se lleva a cabo el monitoreo hidrometeorológico en el estado de Colima, qué fenómenos afectan el régimen de precipitación en México. Veremos un tema sobre ordenamiento territorial, sobre tendencias en lo que es la generación de energía hidroeléctrica, que nos hablará el presidente de la MH. También un tema muy importante y que está muy en boga este año, que fue el análisis de lo que es las sequías. Veremos un análisis sobre sequías en lo que tiene que ver el estado de San Luis Potosí. Y habrá también un foro donde participarán diferentes expertos. Algo que es interesante es que los temas tanto serán presentados como gente de fuera que son expertos en el área, gente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, gente que ha participado con nosotros en el cuerpo académico en algunos proyectos y algunos que todavía son estudiantes y que están participando en proyectos de investigación. Y creo que es importante que vean que ustedes pueden abordar los temas, algunos que se ven aquí. Y un punto interesante es ver qué se está haciendo, ¿no? En realidad que veamos qué se está haciendo, qué se está trabajando y hacia dónde vamos en este campo en lo que tiene que ver con temas del medio ambiente. Y ahí es importante expertos del área por ejemplo, gente como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues que son el punto de lanza para nosotros en el país. Y pues nada más agradecerles. El evento es para los estudiantes, para los profesores de la facultad, y ojalá nos sirva para hacer una reflexión sobre el tema y sobre todo porque en realidad el evento viene por el Día Mundial del Medio Ambiente, que si bien fue el sábado pasado, el día 5, pues se está llevando a cabo esta jornada con tal de poder reflexionar sobre este tema tan importante, ¿no? Y pues nada, espero que les sea de mucha reflexión, de mucha ayuda en su formación. A todos yo creo que nos va a resultar bastante interesante. Gracias, Tere. Muchas gracias, doctor Jesús. Muy interesante esta cuarta jornada. Ahora es momento de cederle la palabra al maestro en ciencias José Francisco Ventura, delegado del campus Coquimatlán, para que nos dé el mensaje inaugural de este importante evento. Bien, buenos días a todas, todos. Primero quiero comentarles que el rector Cristian Jorge Torres Ortiz tiene conocimiento de este evento y que por cuestiones de agenda no fue posible convocarlo, pero les envía a todos un cordial saludo
es muy importante para él, para su agenda rectoral, el tema de la educación para el desarrollo sostenible, que está integrándose en el programa institucional de desarrollo que él va marcando para los próximos 4 años. Entonces, eventos como este fortalecen esa visión que se tiene de que la educación superior y particularmente la Universidad de Colima debe promover entre los estudiantes, entre los profesores, entre los egresados, el alcanzar de manera conjunta, o al menos pretenderlo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son la base hoy de, diríamos, la planeación internacional de lo que queremos como sociedad alcanzar al poco tiempo. Obviamente, pues hoy tenemos una situación que se ha salido de pues diríamos, de este camino que venía sostenido, que es la pandemia, que pues afortunadamente cada vez se va teniendo mayor conocimiento de los resultados. También desafortunadamente algunos de estos conocimientos no son favorables para que podamos cantar victoria. Ya en algún momento se dará a conocer cuáles serían las estrategias para los próximos semestres. Pero una de las cosas que es un hecho es que los eventos masivos como este, donde queremos que exista la mayor cantidad de participantes, actualmente veo 100, pero estamos esperando que en las diferentes pláticas se vayan cambiando de participantes, pues seguramente ya no serán posibles como antes en los grandes auditorios y llenarlos, al menos no de manera inmediata, ¿no? Esperamos que pronto podamos regresar. Ya hay algunos de ustedes que están atendiendo el llamado del servicio social, de los proyectos de investigación y que de manera controlada se han ido integrando y que esperemos que poco a poco sean cada vez más. Pero sí es muy importante que este tipo de eventos se sigan promoviendo, que se sigan desarrollando y que incluso ya se vayan planeando de la manera que hoy se está trabajando. Entonces, más allá del enfoque hoy que nos reúne, que es la jornada del medio ambiente, del cual ya el doctor Alfredo comentó algunos aspectos y que el doctor Jesús ya detalló qué es lo que se va a trabajar, pues es importante que en la medida de lo posible podamos aquilatar, podamos recuperar la mayor parte del conocimiento que se pueda tener. Como bien lo dijo ya el doctor Alfredo, este es conocimiento que no está en los libros actualmente, que es conocimiento que se va desarrollando, como lo dijo ya el doctor Jesús. Algunos trabajos aún incluso no están publicados, están en el proceso de desarrollo, pero son estos eventos los que permiten tener también una retrospectiva, una retroalimentación y poder ir mejorando. A mí en lo particular, pues todavía me motiva más porque soy profesor de tiempo completo de la facultad y pertenezco al cuerpo académico que organiza este evento. Entonces, pues estoy más que seguro que para todos va a ser algo muy provechoso y pues sin más les deseo a todos, nos deseo a todos el mayor de los éxitos en este trabajo que estaremos desarrollando estos próximos 2 días. Muchas felicidades a mis compañeros del cuerpo académico, muchas gracias al doctor Alfredo Sánchez de participar, coadyuvar en este ejercicio. Muchas gracias a la maestra Tere que nos apoya y todo el resto de profesores y de antemano mis mejores deseos para que todo esto sea lo más fructífero. Gracias. Muchas gracias, delegado del campus de Coquimatlán. Pues bien,
Y agradecemos las palabras del doctor Alfredo Sánchez Alejandre, del doctor Jesús López de la Cruz. Y pues estamos por iniciar en unos minutos más la primer conferencia que se va a llamar Sistemas de Captación de Lluvia, soluciones basadas en la naturaleza para el abastecimiento de agua, por parte del doctor Juan Gabriel García Maldonado del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA. Y pues le cedo los micrófonos al doctor Jesús López de la Cruz para que nos dé las siguientes indicaciones. Bienvenidos sean todos y buen inicio de cuarta jornada del medio ambiente. Buenos días. Bueno, el doctor Juan Gabriel ya se encuentra aquí. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Juan Gabriel para todos ustedes. Dejen solamente... Bueno, el doctor Juan Gabriel es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Celaya. Tiene maestría en ingeniería ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en ingeniería de procesos y de medio ambiente por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Actualmente colabora en la coordinación de hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tiene como principales líneas de investigación lo que es sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento y aprovechamiento de aguas de lluvia, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnologías apropiadas, ecotecnologías para el abastecimiento, saneamiento y aprovechamiento del agua en comunidades rurales y urbanas, sistemas de tratamiento de agua residual doméstica por medio de sistemas naturales y soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Entre otras actividades, pues ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Morelos, es árbitro especializado en varias revistas de investigación. Y bueno, pues esta mañana, pues contamos con su presencia y pues agradecerle a Juan Gabriel. Y pues yo dejaría ya la palabra a él para que nos comparta la presentación. Y pues un saludo, Juan Gabriel. Perdón, el maestro Francisco Pérez está pidiendo la palabra un instante, no sé, está sucediendo algo. Sí, Pérez. Sí, varios de mis alumnos comentan que quieren ingresar, pero está limitado así en el número de participantes. Comentaban que tienen una cuenta que hasta 600 aceptan. ¿Van a hacer el cambio de eso para aceptar a los alumnos? Yo creo que cambiamos la configuración para la siguiente conferencia, Francisco, para no terminar esto. Pues está programada a las 10. Yo no creo que sea tan crítico ahorita, ¿no? ¿Cuántos minutos pueden ser? Por Zoom también se está entrando por ahí. Compartí en el WhatsApp un link. Pero está limitado a 100 nada más. También. Creo que aparece ahorita la limitante del número de personas. Ese es el problema. Los alumnos de cuarto semestre y de segundo semestre desean ingresar, ¿verdad? Por eso sugería si podían hacer el cambio. Al cabo estamos con buen tiempo. Es mi sugerencia, ¿verdad? Gracias. A ver, déjale comento a Juan Luis y ahorita lo vemos. Gracias. Entonces le dejamos la palabra al doctor Juan Gabriel. Un gusto saludarte, Juan Gabriel. Jesús, buenos días a todos. Pues primero, ¿sí me escuchan, verdad? Bien. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues primero que nada, pues agradecerte, Jesús, la invitación a participar en esta
cuarta jornada del medio ambiente, al igual que a la Universidad de Colima y a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Agradezco esta invitación y espero que pues les interese esto que estamos trabajando. Y pues estarían aquí las puertas abiertas para una vez que pase la pandemia, ¿verdad? Porque ya ven que no se puede hacer nada ahorita con este asunto. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi presentación. Déjenme ver cómo está esto. Listo, sí la ven, ¿verdad? Sí, ahí la podemos ver. Bueno, pues entonces voy a empezar. Pues al final de la presentación, cualquier duda que tenga, cualquier comentario, con mucho gusto lo vemos. Bueno, pues ya lo comentaron, el tema del que voy a hablar va a ser de sistemas de captación de agua de lluvia, como una solución basada en la naturaleza para el abastecimiento de agua. Como también ya lo comentó el doctor Jesús, yo pertenezco al INTA, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Específicamente estoy en la coordinación de hidráulica, y dentro de esta coordinación hay un área, una subcoordinación que está trabajando con temas de tecnologías apropiadas o ecotecnologías, ¿no? De hecho, uno de los cambios que se aproximan aquí en el instituto es precisamente fusionar algunas subcoordinaciones para crear una subcoordinación que maneje ya estos temas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con soluciones basadas en naturaleza, que es un término relativamente nuevo y que por lo que se ve, pues va a ser uno de los pilares de temas ambientales en lo que sigue en los próximos años. Bueno, bien, empezando un poquito hablando de la problemática que tiene que ver precisamente con el abastecimiento. Bueno, todos sabemos que la población ha incrementado exponencialmente, ¿no? A nivel mundial, y el caso de México, pues no se queda atrás. ¿Y esto qué conlleva? Que la población se está incrementando. Bueno, tenemos varios asuntos, ¿no? Uno de ellos obviamente es la demanda de agua. La población crece y con ella también crece la demanda de agua. Sin embargo, las fuentes de las que podríamos obtener agua precisamente para el abastecimiento de esta población, por un lado, tenemos problemas de contaminación, por ejemplo, de las fuentes de agua, ¿no? O sea, ahora hay una publicación reciente de la Conagua y algunas asociaciones que dicen que una buena parte de los cuerpos de agua a nivel nacional están contaminados, como pueden ustedes ver ahí en la fotografía, y seguramente conocen varios casos, pues las descargas que se realizan, ¿no? Precisamente tanto los cuerpos de agua superficiales, como la contaminación que se puede dar en las aguas subterráneas, ¿no? Ya sea por infiltraciones de aguas residuales o por el, ¿cómo se llama? El exceso de agua que estamos sacando de estas aguas subterráneas, que cada vez es más profunda, y con ello conlleva precisamente que algunos de los contaminantes que se encuentran presentes o que se están en contacto, por ejemplo, con el estrato rocoso, pues empiecen a aflorar, ¿no? Y obviamente al disminuir estas fuentes de agua con una buena calidad, pues también estamos teniendo el efecto en disminuir también la cantidad de agua que podemos abastecer a nuestra población, ¿no? En los datos del INEGI, ¿cómo se llama? Del Censo de Población y Vivienda del año pasado, del 2020, no copié todos los datos, solo copié algunos datos que me parecieron interesantes. En este caso estamos hablando de viviendas particulares habitadas que tienen disponible agua entubada y fuente de abastecimiento y cómo obtienen esta agua. Les decía que no tomé todos los datos tal cual porque la verdad la tabla es bastante amplia. Entonces solo tomé, les decía, algunos datos que me parecieron interesantes. Miren, por ejemplo, a nivel nacional tenemos un total de 35.150.897 viviendas. De estos 35 millones, 33 millones disponen de agua. Y de estos 33 millones de viviendas, 27 millones disponen de esta agua dentro del terreno o del área de la vivienda, ¿no? Ahora, dentro de ese terreno de la vivienda, para ir empezando un poquito con el tema, a nivel nacional, 5,000, casi 6,000 viviendas que disponen de agua entubada dentro de la vivienda se abastecen de agua de lluvia. Y además tenemos otro dato también de dentro de las viviendas que disponen de agua entubada, pero no dentro de la vivienda, sino alrededor de la vivienda, o sea, puede ser en el patio, en el terreno, 6,5 millones de viviendas
se abastecen precisamente dentro del territorio de su patio, de su terreno, y 10 millones de estos 6 millones, perdón, 10,000 se abastecen de agua de lluvia. 1,215,000 no disponen de agua entubada y 83,000 viviendas no está especificado, ¿no? También para el caso de esta presentación me di a la tarea de buscar algunos datos en lo que corresponde a Colima. Colima, en todo el estado hay alrededor de 226,000 viviendas, 224,000 disponen de agua. De esas 224,000, 209,000 disponen de agua dentro de la vivienda, y de esas 209,000, 13, este es un dato interesante, se abastecen de agua de lluvia, ¿no? En todo el estado, lo que quiere decir que en todo el estado, 13 viviendas se abastecen de agua de lluvia, dentro del ámbito de la vivienda. Ahora, de viviendas que disponen de agua, pero en el ámbito del patio del terreno, hay 14,000 viviendas, y de estas 18 se abastecen de agua de lluvia, ¿no? 1,600 viviendas no disponen de agua y 689 no lo especifican. Ahora, el caso particular del municipio de Colima, de la capital, hay 50,000 viviendas, 49,800 casi disponen de agua entubada, 48,392 dentro de la vivienda, ninguna que se abastece de agua de lluvia, y de viviendas que se abastecen de agua que es dentro del patio del terreno, 1,400, tampoco ninguna se abastece de agua de lluvia, 267 no disponen de agua entubada y 191 no está especificado. Ahora miren, ¿por qué les digo que es interesante el dato? Bueno, la captación de agua de lluvia en los últimos años se ha vuelto una moda. De hecho, todo el mundo habla de sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? También lo voy a platicar un poquito más adelante. Inclusive ya hay iniciativas a nivel federal y en algunos estados que ya están implementando procedimientos o están legislando precisamente para que la captación de agua de lluvia se vuelva una fuente de abastecimiento formal. Ahorita solamente se hace de manera informal, vamos a decirlo así, a través de algunos municipios, a través de algunos estados, también a través de unos programas a nivel de gobierno, pero la gran mayoría se hace a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces les decía, ya hay una iniciativa por ahí, ahorita les voy a platicar de ley que precisamente trata de integrar este tipo de abastecimiento dentro de los, digamos, abastecimientos tradicionales, ¿no? Que se pueden utilizar. Bueno, y les decía que tomé estos datos porque ahorita van a ver, también hice un ejemplo para el caso de Colima, de la capital, que a pesar de que en teoría no hay ninguna vivienda que se abastezca de agua a través de la captación de agua pluvial, vamos a ver que sí es una buena alternativa para el caso particular de Colima. Bueno, miren, para entrar un poquito en lo que les comentaba, de acuerdo al artículo 4 constitucional, párrafo 6, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2012, ya a nivel constitucional ya se establece como el abastecimiento de agua y saneamiento como un derecho fundamental para las familias mexicanas, ¿no? Pero además también hay un acuerdo con el programa de monitoreo para el abastecimiento de agua y saneamiento efectuado por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el que considera que el agua potable es aquella para fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. En el mismo sentido, agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad de agua. Esto es súper importante porque, bueno, no lo comenté, pero los datos anteriores, si se fijaron, el INEGI no maneja el abastecimiento como agua potable, lo maneja como agua entubada. Eso quiere decir que podríamos tener agua dentro de nuestras viviendas, pero no necesariamente cumple con las características microbianas, químicas y físicas que debería de cumplir un agua precisamente para que se considera potable para fines domésticos o de higiene personal. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? O sea, no necesariamente que tengamos un tubo con agua dentro de nuestra casa quiere decir que es un agua de buena calidad. Ahora también, porque también hay un dato que dice que el acceso a la población de agua potable es entendida como el porcentaje de personas que utilizan, y esto es súper importante, fuentes o mejores fuentes de agua potable. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier fuente de agua se considera como tal. Solamente algunas, por ejemplo, los que son conexiones domiciliarias, fuentes públicas, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, surgente protegida, y también ahí lo marqué, aguas pluviales. Esas son, digamos, que algunas de las fuentes que se consideran como fuentes mejoradas de agua potable.
Por ejemplo, miren, en el caso de los garrafones, que ya ven que México es uno de los países que más consume agua a nivel de garrafón, pues resulta que esa agua de garrafón no está considerada como una fuente mejorada de agua potable. Y es normal, porque todo el manejo que se le da al agua de garrafón, desde que se potabiliza, digamos, entre comillas, hasta que la llevamos a nuestra casa, si se fijan, por ejemplo, los que las compran en centros comerciales, pues desde que transporta el camión, el garrafón, desde donde se produce, desde la fábrica, quién lo maneja, cómo lo manejan, hasta que lo llevan al camión, el camión cómo lo transporta hasta las tiendas de autoservicio, la tienda de autoservicio cómo le da ese manejo a ese garrafón para finalmente nosotros comprarlo y llevarlo a nuestra casa. Entonces, digamos que todo ese trato, no necesariamente el agua, aunque en teoría está potabilizada, no necesariamente puede estar como tal. De hecho, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que los garrafones, por ejemplo, cuando ustedes los van y los compran, o están sucios o están perforados, y entonces eso puede ser una fuente de contaminación precisamente para esta agua embotellada, ¿no? De hecho, también por ahí hay algunos estudios que hizo, por ejemplo, la UNAM, que resulta que un buen porcentaje, cerca del 80% del agua que se vende en garrafón, está contaminada sobre todo por materia fecal, ¿no? Que esa es una parte importante que puede ser de riesgo para la salud. Miren, también aquí pongo una tablita que es de la Organización Mundial de la Salud, que, digamos, clasifica el nivel de acceso a agua, digamos que de dos formas. Una que tiene que ver con el nivel de acceso, es decir, la cantidad de agua que nosotros podemos disponer dentro de nuestra vivienda. Y si se fijan, ahí hay 4 categorías, que es sin acceso, que quiere decir que dentro de la vivienda tenemos una cantidad menor de 5 litros por persona por día. Después está lo que es el acceso básico, que es una cantidad de agua que no supera los 20 litros por persona por día. Después un acceso intermedio, que va de los 50 litros por persona por día, y el acceso óptimo, que sería que deberíamos de tener una dotación de 100 litros por persona por día o inclusive más, ¿no? Entonces digamos que esa es una primera categoría. Pero hay una segunda categoría que es precisamente qué tanto tenemos acceso a esas cantidades de agua. Por ejemplo, en el primer nivel, que es sin acceso, que es menor de 5 litros por persona por día, lo que quiere decir que también quiere decir que esa fuente o está a más de 1 kilómetro o está a más de 30 minutos de tiempo de recolección. Por ejemplo, en algunos casos, la población que vive sobre todo en las zonas rurales, que tiene que recorrer esas distancias o esos tiempos para por lo menos tener 5 litros por persona por día. Y si se fijan, bueno, los garrafones que utilizan, los bidones, pues son de 20 litros, y si, digamos, llevan 2 o 3, si es una persona que nos carga, ¿cuántos puede cargar? 2 bidones, o sea, 40 litros por persona por día, perdón, 40 litros por día, y eso obviamente repartido entre el número de personas que viven en su vivienda, ¿no? Y así para cada una de estas partes, el acceso básico dice que la distancia debe estar entre 100 y 1000 metros, o que debe tomar de 5 a 20 minutos de tiempo de recolección. En el caso de acceso intermedio, puede ser que esté dentro de los 100 metros de la vivienda o del lugar de donde viven las personas, o que esté a 5 minutos de tiempo de recolección. Y el acceso óptimo, pues la que tengamos obviamente continuo el agua dentro de nuestras propias viviendas. Ahora, ¿qué necesidades podemos atender con esas dotaciones de agua? Por ejemplo, si son 5 litros por persona por día, solamente nos alcanzaría para el consumo, y con ello no se puede garantizar la higiene de las personas que se abastecen con esta cantidad, ¿no? Lo cual el riesgo es muy alto, porque pueden adquirir fácilmente un montón de enfermedades, sobre todo las de origen hídrico, ¿no? Si son 20 litros por persona por día, alcanzaría para consumo, alcanzaría para asegurar algunas actividades de higiene, por ejemplo, lavados de manos, higiene básica de la alimentación, pero no alcanzaría, por ejemplo, para garantizar lo que tiene que ver con lavado de trastes, por ejemplo, lavado de ropa o inclusive el baño. Y así nos vamos para cada uno de ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, entre mayor disponibilidad de agua o dotación de agua podemos tener, pues obviamente el riesgo pues es mucho menor, ¿no? Que es precisamente lo que se busca. Ahora bien, también seguramente han oído hablar de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si ustedes recuerdan, el 25 de septiembre del 2015, la ONU aprobó la famosa Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 lo que hace es precisamente desarrollar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre ellos, obviamente, el que tiene que ver, el objetivo número 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento. Entonces, se supone que la agenda es 2030, lo que quiere decir que deberíamos de cumplir las metas y los objetivos de estos 17 objetivos, valga la redundancia, de aquí al 2030. O sea que nos quedarían, ya estamos en el 2021, nos quedarían aproximadamente 9 años para cumplir los objetivos y las metas, ¿no?, que se están desarrollando aquí. Entonces la pregunta sería, ¿en esos 9 años tendremos tiempo de cumplir con todos esos objetivos y con todas esas metas? Se los dejo a la reflexión. Ahora bien, por otro lado, también en lo que es en el Programa Nacional Hídrico, en el actual, que es el 2020-2024, ya, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua establece algunas medidas precisamente para tener un mayor acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. En este caso, si se fijan ahí el punto 6.1 de este PNH, por ahí habla de que hay que dotar de servicios de agua y saneamiento básico en zonas marginadas. La Federación ha tratado de implementar tecnologías alternativas a la infraestructura hidráulica tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se abrió la puerta para que no solamente se haga el abastecimiento a través de, pues de lo que normalmente nos abastecemos, ¿no?, a través de tuberías, a través de bombeo, sino que se abre la puerta precisamente a tecnologías alternativas, como es la captación de agua pluvial, ¿no? También en el punto 7.1, relevancia del objetivo prioritario 1, que es garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente a la población más vulnerable. También, bueno, aquí se hablan de dos cosas, ¿no? Una, que se busca abatir las brechas existentes en el acceso de agua potable y al saneamiento, reconociendo formalmente los OXAS. Los OXAS son los organismos operadores, pero a nivel de sobre todo de las comunidades rurales. Seguramente ustedes lo ven, por ejemplo, en las grandes ciudades están estos organismos operadores que tienen toda una infraestructura de personal y física que podría manejar los servicios de agua potable y saneamiento, pues de cierta manera, ¿no? Pero en las zonas alejadas, sobre todo en las zonas rurales, no existen estos organismos operadores como tal. Entonces lo que se busca es que dentro de las propias localidades se organicen de acuerdo a sus usos y costumbres para formar esos comités y que a partir de esos comités puedan tener acceso a estos sistemas de abastecimiento y de saneamiento, ¿no? Y como por ahí también dice, pues dejarle la puerta abierta a sistemas con tecnologías no convencionales. También en el objetivo prioritario de este PNH, en el 1 dice garantizar progresivamente los derechos humanos del agua y del saneamiento, especialmente a la población más vulnerable. Y dentro de la estrategia prioritaria 1.1, abatir el rezago en el acceso a agua potable y saneamiento para elevar el bienestar en los medios rurales y periurbanos, está la acción puntual 1.2.2, que es promover la utilización de metodologías y tecnologías no convencionales, precisamente para abatir ese rezago de acceso a agua y saneamiento, ¿no? Entonces, todo esto nos da un marco para que ya se puedan implementar estos sistemas, pues ya un poquito más, ¿no?, a mayor escala. Bueno, pues eso es por una parte, ¿no?, la parte de abastecimiento de agua y de saneamiento, y la otra parte que es precisamente lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Les decía, es un término relativamente nuevo como tal, con ese nombre. Sin embargo, ya tiene muchos años que se utiliza otra terminología para definir estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como podría ser la infraestructura verde, infraestructura azul, que es con otros de los nombres con los que se conoce, pero digamos que el término como tal, pues lo está tomando en este caso la UNESCO, precisamente para que se pueda generalizar. Y bueno, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, estas soluciones, como ustedes lo pueden leer ahí en la diapositiva, dice que están inspiradas y respaldadas por la naturaleza y utilizan o imitan procesos naturales para contribuir a la gestión, en este caso, mejorada del agua. Una solución basada en la naturaleza puede implicar la conservación o rehabilitación de los ecosistemas naturales y o la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados y artificiales. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en la imagen, algunas de las cosas que se podrían considerar como soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, para mejorar la retención de la humedad en el suelo, por ejemplo, o para mejorar la recarga en el suelo. Lo que son los humedales naturales o construidos también es otra solución basada en la naturaleza. La reforestación.
Por ejemplo, la protección o creación de zonas o de buffers dentro de las zonas riparias, los espacios verdes, que también está ahorita muy de moda, y la construcción también de edificios verdes, ¿no? Otra tecnología que también se ha utilizado por mucho tiempo son lo que son los baños secos, que tiene que ver básicamente con saneamiento, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos, hay todavía muchos más. Miren, pero ¿para qué nos van a servir estas soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, les decía el objetivo 6 de los ODS, que es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible de agua y saneamiento para todos. Puede incluir algunos otros objetivos que tienen que ver con agua potable, saneamiento, calidad del agua, eficiencia en el uso del agua y la gestión integral de los recursos hídricos. Particularmente dentro de este objetivo está la meta 6.6, que dice proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos. Si se fijan, esta meta se supone, de acuerdo a la información de estos ODS, que se debió haber cumplido para el 2020. Ya estamos en el 2021 y la pregunta sería, ¿realmente cuánto hemos avanzado, no? Entonces habría que hacer algunas modificaciones. Todavía tenemos hasta el 2030 para cumplir con esta meta en particular, ¿no? Ahora, hablando específicamente de lo que tiene que ver con las fuentes de agua y que con las soluciones basadas en la naturaleza, podemos tener, digamos, 3 casos. Estas soluciones basadas en la naturaleza nos pueden ayudar a mejorar, por ejemplo, la disponibilidad de agua, precisamente que es uno de los temas de la captación de agua de lluvia, ¿no? Que nos ayudaría a mejorar o aumentar la cantidad de agua que podemos tener, ¿no? La otra también tiene que ver con mejorar la calidad del agua. Al principio les comentaba que también por datos oficiales, una buena parte de los cuerpos superficiales de agua están contaminados y también una buena parte del agua subterránea también estamos teniendo problemas de contaminación precisamente por la profundidad a la cual se está sacando, ¿no? Pero también podemos tener soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a disminuir los riesgos provocados por eventos extremos, por ejemplo, inundaciones, o inclusive hasta sequías, también nos podrían ayudar implementando algunas de estas tecnologías, ¿no? Bien dice, la escasez de agua puede conducir a disturbios civiles, migraciones masivas incluso conflictos dentro y entre países. Esto ya lo vimos, por ejemplo, el año pasado. Si ustedes veían las noticias, pues estuvo muy sonado el problema de agua en el norte del país, ¿no? Particularmente en Chihuahua, que hay un conflicto entre los agricultores de Chihuahua y pues una cuota que teníamos que entregarle a Estados Unidos precisamente de agua que se tenía almacenada, ¿no? Entonces, desde ahí, si se fijan, ya está empezando a haber ciertos conflictos que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Con la disminución de fuentes de agua y obviamente por los cambios también que ha habido, que se le achacan al cambio climático en cuanto a disponibilidad del recurso. Pero miren, también las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir en todos estos temas. Ahorita en lo que respecta a la plática me voy a centrar lo que es básicamente en lo que es la seguridad hídrica, que nos pueden ayudar para mantener o mejorar la calidad del agua, que ya lo habíamos platicado, mantener o mejorar los flujos de agua y la recarga de acuíferos, e inclusive les decía reducir el impacto, por ejemplo, por inundaciones, ¿no? Miren, este es un diagramita, digamos que lo que trata de ejemplificar este diagrama es una cuenca, digámoslo así. Y si se fijan ahí, pues va desde las montañas, los lagos, los ríos, obviamente las poblaciones, el circuito que hace el agua desde que se recupera, por ejemplo, en la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, ¿no? Y ahí lo que también se muestra es algunos tipos de soluciones basadas en la naturaleza. Lo que está marcado en rojo son precisamente lo que tiene que ver con el tema que vamos a platicar, que es la captura de agua de lluvia, por ejemplo, a través de techos verdes, dentro de las edificaciones, de las casas, dentro de las ciudades, de las poblaciones, que también nos pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar la infiltración de las corrientes urbanas a través de superficies permeables. También por ahí, también está muy de moda hacer, digamos, parques o áreas verdes dentro de las propias ciudades para que nos ayuden en diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es precisamente mitigar
los picos, por ejemplo, de las inundaciones, y la otra para que esos lugares también nos ayuden, por ejemplo, a la recarga de los acuíferos, ¿no? El problema, por ejemplo, de las inundaciones en las áreas urbanas es que pues las áreas verdes se han estado reduciendo, entonces prácticamente todo es área gris, o sea, carreteras, infraestructura, edificios. Entonces, obviamente, cuando hay una precipitación, el agua no tiene a dónde irse, ¿no? Entonces empieza a acumular, empiezas ¿cómo se llama? A la escorrentía y obviamente provocando todo lo que tiene que ver con las inundaciones. Y bueno, espacios verdes en zonas urbanas para mejorar la infiltración y la bioretención, y pues la parte de abajo, que es la cosecha de agua de lluvia, ya particularmente en lo que son, puede ser edificios públicos, puede ser fábricas, industria, puede ser dentro de nuestra propia vivienda. Pero bien, ¿qué son los sistemas de captación de agua de lluvia? Aquí ustedes pueden ver una imagen de, en este caso del CONACYT. El CONACYT tiene una red temática de sistemas de captación de agua de lluvia. Esta red temática ahorita la está liderando el Colegio de Postgraduados, y bueno, de ahí tomé la imagen, ¿no? Les decía que son los sistemas de captación de agua de lluvia. Bueno, ustedes pueden ver, podemos tomar en este caso un edificio que podría ser bien una casa. Los techos de las viviendas o las azoteas de las viviendas son los que nos va a servir de área de captación, es decir, cuando llueve, todo el agua que caiga en las azoteas, en los techos, nosotros la vamos a recuperar, la vamos a canalizar a través de estas canaletas o de estas tuberías para después pasar a unos dispositivos que ahorita lo voy a explicar un poquito más, que nos va a servir, por ejemplo, para eliminar algunas hierbas, algunas ramas, alguna tierra que por ahí esté dentro de los techos o dentro de las propias tuberías, para finalmente almacenar esa agua en un depósito, ¿no? Puede ser una cisterna. Esas cisternas pues pueden ser de diferentes diámetros, va a depender del agua que nosotros queramos aprovechar y sobre todo del espacio que tengamos disponible, pues en el lugar donde queremos aprovechar esa agua, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es precisamente uno de los problemas. Por ejemplo, yo quisiera aprovechar pues el agua, pero resulta que en mi casa o en mi departamento pues no tengo un lugar donde colocar ese tanque de almacenamiento, ¿no? Para precisamente aprovechar el agua. Entonces son de las cosas que van a ir complicando esta tecnología. Miren, les decía, para el caso de Colima, pues me di a la tarea de poner un ejemplo precisamente que tiene que ver con Colima, con la cabecera municipal. Entonces, de ahí me fui al Sistema Meteorológico Nacional, localicé la estación 6040, que es de Colima, con esas coordenadas. Tiene periodos de precipitación que van desde 1951 hasta el 2010, o sea, tenemos cerca de 59 años, si no me fallan las cuentas, de datos de precipitación. Entonces podemos ver que hay una precipitación normal anual que anda a cerca de los 885 milímetros. Y esa precipitación se distribuye de esta manera a lo largo de todo el año. Entonces podemos ver que los meses que más llueve son de junio a octubre, con precipitaciones cerca de los 100 o por arriba de los 100 milímetros, ¿no? Y hay otros meses a partir, por ejemplo, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, que podemos tener pocas precipitaciones, que en teoría pues no podrían aprovecharse, ¿no? Por la cantidad. Pero bueno, les decía, esto lo estoy tomando precisamente porque me va a ayudar para saber el potencial de captación de agua de lluvia que puedo aprovechar, particularmente en lo que sería Colima, ¿no? Entonces, insisto, tomando la gráfica de precipitación normal, los meses que me podrían ayudar precisamente para hacer esa captación de agua de lluvia podrían ser desde junio hasta octubre, ¿no? Porque les decía, tenemos precipitaciones cercanas a los 100 o inclusive por arriba de 100. Pero bueno, miren, pues me di a la tarea de hacer ahí unos cálculos rápidos. Les decía, estoy tomando Colima, la cabecera municipal, y quiero saber el potencial de aprovechamiento de agua de lluvia. Entonces lo que hice fue un pequeño ejercicio. Consideré una vivienda en la cual habitan 4 personas. Si recuerdan la tablita que hablamos al principio, decía que lo ideal sería que les diéramos 100 litros por habitante por día. Entonces, tomé 4 personas, una vivienda de 4 personas, una dotación de 100 litros por habitante por día, lo que quiere decir que mis necesidades de agua o mi demanda de agua por mes, tomando en consideración los 7 días de la semana, obviamente para esas 4 personas,
yo necesitaría alrededor de 12,000 litros de agua por mes, que son las barritas azules que se ven ahí. Si se fijan, hay una barrita azul más alta, otra barrita más baja y así. Eso tiene que ver obviamente con el número de días que tiene cada uno de los meses. Por ejemplo, enero, que tiene 31 días, pues la barrita está un poquito más alta comparado con febrero. Pero digamos que en promedio, pues los requerimientos o necesidades de agua para esas 4 personas serían de 12,200 litros de agua por mes, ¿no? Bien, entonces considerando estas necesidades de agua, les decía, hice el ejercicio para 2 casos. El primer caso es cuando yo tengo un área de captación de 50 metros cuadrados, es decir, yo tengo un techo, por ejemplo, de esa vivienda, que ese techo mide 50 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo esa área de captación de 50 metros cuadrados, necesito 12,200 litros por mes para darle a abastecer 4 personas. Si se fijan, entonces allá en la gráfica, les decía, la barra azul es la demanda total de agua que yo necesito por mes y la barra naranjada es la demanda de agua que yo puedo o yo podría satisfacer solamente con agua de lluvia. Entonces, si recuerdan la gráfica anterior, decíamos que los meses de junio a octubre, que era cuando teníamos lluvias más abundantes, si se fijan, pues obviamente las barritas naranjas pues incrementan, ¿no?, su tamaño. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de julio, de agosto y septiembre, casi estamos a la par de las necesidades de agua que requeriríamos durante esos meses, ¿no? Lo que quiere decir que yo podría cubrir un buen porcentaje de mis necesidades de agua a través de la captación de agua de lluvia que yo recolecte. Ojo, nada más, recuerden que estamos haciendo, si yo considero un área de captación de 50 metros cuadrados para 4 personas y una dotación de 100 litros por habitante por día. Si incremento mi número de personas y si incremento mi dotación y si incremento mi área de captación, obviamente estas barritas naranjas pues van a incrementar. Pero bueno, entonces les decía en el caso del ejemplo, sobre todo donde las barras naranjas están un poquito más altas, les decía, puedo cubrir un buen porcentaje de necesidades de agua solamente con agua de lluvia, ¿no? Entonces, también tomando en cuenta esta imagen, esta gráfica, lo más que yo podría captar serían 10,000 litros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de julio, que es cuando más llueve, lo que yo más podría captar con esa área de captación serían 10,000 litros. Les decía, ¿cuál es el problema? Bueno, necesito un tanque de 10,000 litros para poder almacenar toda esa agua. Entonces, les decía cuál es mi problema. A nivel comercial, por ejemplo, un tanque de plástico, de esos que venden comercialmente, de 10,000 litros, tiene una altura entre 2.70 y 3 metros, más o menos, y tiene un diámetro entre 2.20 y 2.40 metros. Entonces, la pregunta es, no, pues, está muy bien, yo quiero almacenar agua, sí veo que sí me puede dar, para el caso particular de Colima, sí podría cubrir un buen porcentaje de mis necesidades. Ahora la pregunta es, ¿me cabría un tanque de estas dimensiones dentro de mi casa? Habría que hacerse cada uno la pregunta, ¿no? Si tengo espacio para poder tener un tanque de estas dimensiones dentro de mi casa, yo les diría adelante. O sea, instalen su volumen de almacenamiento, instalen su sistema de captación de agua de lluvia y van a ver que van a tener buenos resultados, ¿no? Si no, pues ni modo, o sea, hay que buscar otras alternativas. Podríamos obtener, por ejemplo, un volumen de almacenamiento más pequeño, 5,000 litros, por ejemplo, pero ojo, si yo reduzco mi volumen de almacenamiento, obviamente estas gráficas o estas barras naranjas, por ejemplo, si lo pondrías a 5,000 litros, obviamente también estas gráficas se me reduciría a la mitad, ¿no? Entonces ya no cubriré estos porcentajes de abastecimiento, sino prácticamente la mitad, porque estoy reduciendo precisamente mi volumen de almacenamiento. Bueno, ese es un primer caso. Bueno, antes de que se me olvide, también afortunadamente la Conagua se dio a la tarea, les decía, como ya se quiere implementar esto ya a nivel inclusive de una ley, los sistemas de captación de agua de lluvia, pues la Conagua se dio la tarea de hacer algunos ejercicios. Ustedes pueden ver ahí la fuente que es precisamente de este año, que son proyectos tipo y presupuestos de sistemas de captación de agua de lluvia, bueno, y saneamiento básico a nivel de la vivienda. En este caso es un ejemplo que pone la Conagua. Ahorita les voy a poner de dónde lo saqué para que tengan ahí la información por si les interesa. Entonces, miren, y justo es para el ejemplo que acabo de decir, es un tanque de almacenamiento de 10,000 litros, que es para el ejemplo que les decía. Entonces la Conagua
les decía en estos lineamientos, pues dijo, a ver, tú necesitarías estas tuberías con estas dimensiones y si se fijan ahí todos y cada uno de los, ¿cómo decirlo ahí? De lo que se necesitaría el sistema de captación de agua de lluvia. De hecho, del lado derecho viene una tablita donde viene ya más ejemplificada, ¿no? Entonces, necesito un tanque de almacenamiento de capacidad. Ahí le puse una rayita verde porque está mal el dato de la Conagua y se les fue, pero es un tanque de almacenamiento con capacidad de 10,000 litros, un tanque de almacenamiento con una capacidad de 110 litros. Este segundo tanque es precisamente, les decía, cuando llueve, una buena parte del agua la vamos a estar desviando porque esa agua pues viene, les decía, con tierra, con hojas, con ramas. Entonces, para no desperdiciarla, para no tirarla, digamos que se hace, o la Conagua propone un segundo tanque donde podamos almacenar esa agua y podamos aprovecharla, por ejemplo, para el riego de áreas verdes, ¿no? Pero obviamente con una capacidad mucho menor del tanque de 10,000 litros. Conectores de bajada, un sistema automático para separar las primeras aguas de lluvia con filtro, depósito y filtro separado, que es, no sé si se alcanza a ver en la figura, pero digamos que es esto que estoy aquí señalando, que es donde está el filtro separador de hojas. Una salida de excedencias de autolimpieza. Bueno, obviamente los datos que obtuve de precipitación son los datos promedio, no quiere decir que eso vaya a llover precisamente en ese mes, ¿no? Puede llover inclusive más, e inclusive en algunos casos que se dan aguaceros torrenciales, inclusive en uno de esos aguaceros podríamos llenar hasta el tanque de los 10,000 litros, ¿no? Inclusive hasta sobrepasarlo. Entonces, por eso se da esa salida de excedencias, porque se va a llenar el tanque. Entonces, si no tenemos a dónde echar esa agua, pues aquí colocamos una tubería precisamente que desahoga esas excedencias que vamos teniendo para dar finalmente un proceso de filtración y pues que se vaya, ¿no? Una toma de agua flotante y bomba manual, que es esta que se ve aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, que está al ladito del tanque de almacenamiento. También la Conagua considera un suministro de instalación de sistema dosificador de desinfección flotante dentro del tanque, que incluye dosificador y pastillas de cloro. Ahora, eso lo hace porque a pesar de que el agua de lluvia en términos físicos, químicos y microbiológicos en muchos de los casos es inclusive hasta mejor que el agua que podemos obtener de un pozo y no se diga de un cuerpo receptor, eso no quita que podamos tener sobre todo contaminación microbiológica. Recuerden que nosotros estamos haciendo la captura del agua a través del techo y esa agua también pasa a través de las canaletas, pasa a través de las tuberías, lo cual quiere decir que en algún momento dado se podría contaminar precisamente sobre todo por microorganismos. Entonces, pues ahora sí que para curarnos en salud, pues implementamos un sistema de desinfección a través de cloro, ¿no? Y no solamente eso, también la Conagua considera un sistema de purificación con tecnología de microfiltración de agua con una capacidad para purificar de 15 a 20 litros de agua al día, con una vida útil cuando menos de 24,000 litros de agua purificada o 4 años, considerando un promedio de 16 litros de consumo diario y cumpliendo con la NOM 244, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Muchos de los sistemas que ya se venden en algunas casas comerciales o inclusive que promueven algunas ONGs, por ejemplo, este sistema de purificación o de filtración, normalmente lo colocan a la salida del tanque antes de que entre a la vivienda. Eso está mal, porque quiere decir que si yo ocupo esa agua, por ejemplo, para lavar los trastes o para el baño, por ejemplo, no tiene ningún caso que el agua sea filtrada, ¿no? O sea, yo puedo utilizar el agua tal cual. Sin embargo, si yo quiero utilizar esa agua que tengo en el tanque, por ejemplo, para consumo, para cocinar, bueno, ahí sí ya necesito una filtración, pero entonces yo colocaría el filtro dentro de la vivienda y dentro de los lugares donde yo voy a utilizar un agua con mejor calidad, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, si se fijan, por eso en el esquema que presenta la Conagua, el sistema de purificación no lo colocan en esta parte, ¿no? Sino ya estaría colocado dentro de la propia vivienda para purificar esa agua, ¿no? Y bueno, la Conagua no solamente se queda en eso, también él da un costo aproximado con estas características. La Conagua dice que implementando un sistema con estas, perdón, creo que me pasé, aquí está, implementando un sistema con estas características, pues tendría un costo alrededor de los 63,000 pesos sin considerar el IVA, ¿no? Entonces, para que más o menos se den una idea.
Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, también vamos a ver el potencial de aprovechamiento. También vamos a considerar 4 personas. También vamos a considerar una dotación de 100 litros por habitante por día. Lo que nos da una necesidad de agua de igual que el ejemplo anterior, de 12,000 litros por mes. Sin embargo, aquí lo que vamos a cambiar es el área de captación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi techo ya no va a ser de 50 metros cuadrados, sino va a ser de 100 metros cuadrados. Entonces, miren, con duplicar el área de captación, en algunos casos estaríamos inclusive duplicando la cantidad de agua que podríamos captar de lluvia. Entonces, miren, por ejemplo, inclusive lo que son los meses de junio, julio, agosto y septiembre, inclusive estaríamos captando mucho mayor agua de la que necesitamos. Recuerden que la barrita azul es la demanda total que necesitamos en la vivienda para 4 personas, y la barra naranja es la demanda de agua que podemos satisfacer con agua de lluvia. Entonces, insisto, si duplicamos esa área de captación, para el caso particular de Colima, les decía, podemos inclusive hasta duplicar en algunos casos el agua o los requerimientos de agua que podríamos utilizar para el caso de agua de lluvia, ¿no? Ahora, si hacemos un buen diseño, y si consideramos volúmenes de almacenamiento un poquito más grandes, esta agua, esto que excede de la barra azul de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, la podríamos almacenar, la podríamos aprovechar para que inclusive, por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre y tal vez enero, no lo sé, habría que hacer los cálculos, estas barritas que sobresalen de los meses de julio a octubre, pues almacenarlas en un tanque para que los meses que no tenemos agua, por ejemplo, noviembre, diciembre y enero, pues se compense, ¿no? Que esta agua la podríamos almacenar para compensar o para aumentar estas barras naranjas y para aumentar obviamente nuestra demanda de agua a través del agua de lluvia, ¿no? Pero bueno, miren, entonces considerando que ya tenemos mucho mayor agua o que podemos potencialmente capturar mayor cantidad de agua, entonces yo necesitaría un volumen de almacenamiento mucho más grande. En este caso ya no serían, comparado con el ejemplo anterior, de 10,000 litros, sino ya serían de 20,000 litros. Pero otra vez el problema es que los tanques, por ejemplo, de almacenamiento que se venden a nivel comercial, un tanque de 20,000 litros, por ejemplo, tiene una altura de 3.5 metros más o menos y un diámetro de 3 metros. Les hago la misma pregunta que el anterior. O sea, si ustedes tienen un espacio dentro de sus viviendas con estas características, que tengan un diámetro de 3 metros y una altura de 3.5 metros, pues la verdad les vendría muy bien hacer precisamente esta captación de agua de lluvia, porque si se fijan, pues podrían satisfacer su demanda de agua, pues con una buena parte, ¿no? Y bueno, también la Conagua pone un ejemplo, nada más que en este caso es un tanque de almacenamiento de 25,000 litros, ¿no? Que tiene las mismas características que el anterior, nada más que obviamente pues aquí el costo casi aumentaría a 78,600 pesos sin IVA, obviamente porque nuestro tanque de almacenamiento pues es mucho más grande, ¿no? Casi el doble. Entonces, si se fijan, pues la verdad que en el caso particular de Colima, la verdad que sí sería una buena opción realizar captación de agua de lluvia. Y como si se fijaron en los datos que presenté al inicio, pues prácticamente muy poca gente aprovecha el agua de lluvia, por lo menos en lo que es la cabecera municipal, ¿no? Bueno, miren, si que ustedes quisieran saber un poquito más acerca de cómo se realizan todos estos cálculos y demás, la Conagua también este año sacó 2 documentos, uno que es los elementos técnicos de los sistemas de captación de agua de lluvia a nivel de la vivienda, que tiene que ver con un programa que precisamente tiene la Conagua, que es el ProCaptar, que es que este programa lo que hace es dar recursos a ciertas localidades de ciertos estados del país, precisamente para implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Y también está la guía técnica para el diseño de sistemas de captación de agua de lluvia a nivel vivienda. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden echarse un clavado de estos 2 documentos y ver cuál es el procedimiento, por ejemplo, que yo realicé para poder estimar el potencial de captación de agua de lluvia en cualquier parte del país. Lo único que necesitarían es, pues obviamente, datos de precipitación, el número de personas que ustedes quieren dotar de agua, el área de captación, súper importante, y obviamente los tanques donde van a almacenar esa agua, ¿no? En palabras más, palabras menos, donde tenemos menos precipitación para abastecer de una misma cantidad de agua a la misma población, necesitamos mucho mayor área de captación. Y obviamente en lugares donde llueve más,
pues obviamente esa agua de captación se disminuye, ¿no? Pero no me crean, les digo, si les interesa, ahí están estos dos documentos donde describe muy bien cuál sería el procedimiento para poder determinar el potencial de captación de agua de lluvia en sus propias viviendas, inclusive hasta en la propia universidad. O sea, la universidad podría implementar algún sistema de captación de agua de lluvia, puede ser a nivel piloto o a nivel experimental, por ejemplo, para abastecer sobre todo las necesidades de agua, por ejemplo, para los sanitarios, ¿no? O inclusive para algunos laboratorios. Por ahí les dejo ese tip por si les interesa, ¿no? Pero miren, bueno, esta es digamos que la parte teórica, ya lo que es particularmente las experiencias que ha tenido el instituto en cuanto a estos sistemas. Para los que no conocen el IMTA, bueno, el IMTA, les digo, pues ha sido promotor de estas tecnologías desde hace ya muchos años. El problema es que, pues mucha gente que estaba interesada, pues era difícil llevarlos a las zonas donde se instalaban este tipo de tecnologías, porque normalmente se instalaban en zonas alejadas, ¿no? En zonas rurales, zonas alejadas. Entonces lo que hizo el IMTA fue, dentro de las propias instalaciones del IMTA, fue construir un modelo de casa ecológica, que hiciera las veces de una vivienda tal cual, y que pudiéramos utilizar precisamente para hacer esa captación de agua de lluvia, ¿no? Obviamente, alineándonos a estos objetivos de desarrollo sostenible, pues se trató de hacer una casa, les decía que le llamamos nosotros ecológica, porque si se fijan, bueno, aquí está el inicio de la instalación de la casa ecológica. Entonces lo que hicimos fue construirla utilizando bloques o tabiques de adobe. También, si se fijan en la imagen, no hay ninguna estructura metálica, o sea, no utilizamos castillos, por ejemplo, para soportar la casa. En lugar de ello, cambiamos los castillos por las vigas de madera que ustedes ven ahí. Y no sé si alcancen a ver, pero ahí hay unos palitos que son carrizos o bambú, que también los utilizamos para sustituir esas varillas. Entonces íbamos levantando los muros de la casa, les decía, con los bloques de adobe, y utilizando vigas de madera y carrizos o bambú, precisamente para darle soporte estructural a la casa, ¿no? Lo que ustedes ven ahí al fondo, ese tanque que se ve rojo y blanco, es una cisterna de 10,000 litros, precisamente para almacenar el agua de lluvia, ¿no? Bien, aquí ya está la casa terminada. Obviamente hicimos la casa de 2 aguas para poder, les decía, utilizar o aprovechar el techo de la vivienda, que va a servir como área de captación. Una vez que llega a la orilla del techo de la vivienda hay unas pequeñas canaletas, tanto de un lado como del otro. Perdón, esas canaletas están conectadas a las tuberías, a unas tuberías, y esas tuberías están conectadas a 2 cisternas, la que pueden ver de su lado derecho, pintada de blanco y rojo, que es la que veíamos en la fotografía anterior, que les decía que tiene una capacidad de 10,000 litros, y otra que se ve del lado izquierdo de la fotografía, también pintada de blanco y rojo, nada más que esa cisterna es de 50 metros cúbicos, de 50,000 litros, ¿no? Bueno, esta es otra toma, les decía de la cisterna de 10,000. Ahí se alcanza a ver, por ejemplo, en la orilla del techo, las canaletas, que les decía que están conectadas al techo, después de las tuberías, para finalmente pasar a la cisterna, ¿no? Esta es la cisterna de 50,000 litros. Aquí hay un detalle de precisamente las tuberías. Si se fijan en la tubería que está del lado izquierdo de PVC, está conectada a la canaleta que viene o que recupera el agua que viene del techo. El agua entra por este embudo, hace circular por la tubería, baja, recorre toda la parte de abajo del piso, después vuelve a subir para finalmente ingresar a la cisterna, ¿no? Por ahí ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, un cuello de ganso antes de entrar a la cisterna. Este cuello de ganso nos sirve, bueno, tiene varias funciones. Una de ellas no se ve en la fotografía, aquí sí les pido que hagan acto de fe. Colocamos una pequeña malla dentro de la tubería que precisamente nos va a ayudar a que, por ejemplo, si hay presencia de hojas en el techo y una vez que está lloviendo, la recoge y las hace pasar atrás de la tubería, bueno, esta malla nos ayuda a retener esas hojas y que no entre a la cisterna. Y bueno, y ese cuello de ganso también nos ayuda a retener algunos sólidos que podrían venir dentro de la tubería. Entonces lo único que nosotros hacemos es, por ejemplo, para hacer mantenimiento o limpieza, quitamos esa tapa de ese cuello de ganso y recogemos todas las hojas, todas las ramas,
la tierra que pudo haber quedado. Antes de que se me olvide, si se fijan, estas dos cisternas, esta de 50,000 litros como la anterior, es superficial. Esto lo hicimos con fines meramente de experimentación, porque nos sirve como muestrario, digámoslo así, para que la gente vea cómo están diseñadas las cisternas, porque además utilizamos técnicas de construcción no convencionales para construir estas cisternas. Y la otra precisamente nos ayuda, por ejemplo, si hay algún tipo de fuga o infiltración que puede tener la cisterna, obviamente estando superficial, podríamos detectarla mucho mejor, ¿no? Caso contrario, si las enterramos estas cisternas, pues obviamente tendríamos que considerar el costo de excavación, enterrar la cisterna, y nos ocasiona otro tipo de ventajas y desventajas, ¿no? Al igual que tenerla superficial. Esta es la parte de atrás, una fotografía de la parte de atrás de la casa. Ahí se alcanza a ver la cisterna de 50,000. Entonces, esa agua que nosotros estamos almacenando tanto en la cisterna de 50,000 como en la cisterna de 10,000 nos sirve para abastecer de agua a las personas que podrían estar viviendo en la vivienda, valga la redundancia. Pero no solamente eso, o sea, esta agua que tenemos almacenada también, por ejemplo, la podríamos utilizar si tenemos un pequeño huerto de traspatio, pues para regar precisamente ese huerto, ¿no? Entonces, pues va a depender de lo que nosotros necesitemos, de las características, una para lograr volúmenes de almacenamiento y otra para el aprovechamiento de esa agua. Bueno, también dentro del IMTA, se me olvidó decirles, la casa anterior, esta casita, digamos que la concebimos como si fuera una casa en una zona rural, por eso tenemos el huerto de traspatio, ¿no? Y por eso tenemos las cisternas superficiales de 50 metros cúbicos y de 11 metros cúbicos. Sin embargo, pues también está la inquietud, dice, bueno, ¿qué pasa en las zonas urbanas? Bueno, pues no pasa nada, también se pueden implementar este tipo de tecnologías. Entonces, también dentro del instituto se dio la tarea de construir una vivienda que asemejara las características de una vivienda urbana, ¿no? Bueno, no, en realidad no se asemeja tanto, porque ustedes ven aquí la imagen es una vivienda circular, que también lo hicimos para fines experimentales, ¿no? Bueno, es una vivienda circular, pero además, no solamente eso, el techo de la vivienda, aquí es donde ustedes van a ver la cúpula, lo implementamos o lo adaptamos para que se pudiera realizar o implementar un área o un techo verde. Entonces, digamos que en la azotea de esa vivienda le pusimos ahí, lo rellenamos, como ustedes pueden ver en la fotografía, con tierra, que después lo vamos ¿cómo se llama? A sembrar con algunos tipos de pasto, algunos tipos de planta, para precisamente realizar una azotea verde, que al mismo tiempo nos va a servir también para aprovechar o captar el agua de lluvia, ¿no? Y bueno, digamos que dentro del patio de esta casa urbana también se instalaron dos cisternas. Aquí se alcanza a ver una que de hecho tiene un montón de tierra ahí en la parte de arriba, precisamente porque la estamos utilizando para acarrear esa tierra a la azotea de la vivienda, y otra donde está este calentador solar. Si se fijan, también son cisternas. Esta de este lado es de 20,000 litros, 20 metros cúbicos, y la que está del lado izquierdo es una cisterna de 10,000 litros cúbicos. Entonces, el agua que se capta a través de esta azotea verde, o que se va a captar a través de esta azotea verde, pues viene precisamente a almacenarse a lo que son estas dos cisternas. A diferencia de la casa rural, estas cisternas las hicimos enterradas precisamente para más o menos simular las condiciones en las que tenemos una casa urbana, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a algunas instalaciones que hemos hecho en el IMTA. Ya a nivel nacional, pues si se fijan, el IMTA pues tiene presencia en varios estados de la República: Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Chiapas, etcétera. Y en cada uno de estos estados se ha trabajado en diferentes localidades. Por ejemplo, miren, en el caso de Michoacán, aquí, por ejemplo, se han instalado cisternas de hasta 500 metros cúbicos o 500,000 litros. En este caso, la fotografía muestra una cisterna que se instaló en un centro de estudios científicos y tecnológicos, el CECITEM de Sinsunzan. Tiene una capacidad de 50 metros cúbicos, ¿no? En este caso, en el caso particular de Michoacán o en la cuenca del lago de Pátzcuaro, se han instalado este tipo de cisternas en 21 escuelas de diferentes niveles educativos. En cada uno de nuestros municipios, por ejemplo, en Ongánicuaro se han instalado 8 sistemas con una capacidad de 3,010 metros cúbicos,
beneficiando alrededor de 1,600 estudiantes, ¿no? Y así para cada uno de esos municipios. También en Michoacán, pero ya hablando de las localidades rurales, en caso particular, por ejemplo, de Napízaro, en Erongarícuaro, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver 2 cisternas de 100,000 litros de cada una de ellas. No se ve en la fotografía, pero estas cisternas se abastecen. A un lado de las cisternas hay una cancha de básquetbol. Esa cancha de básquetbol se techó precisamente para aprovechar esa área. Entonces, ese techo de esa cancha de básquetbol es lo que nos va a servir como área de captación para recuperar el agua y llenar estas 2 cisternas de 100 litros cada una. Otros 2 ejemplos, pero ya no cisternas, sino ya estamos hablando de lo que son ollas de captación, o sea, almacenamientos muchísimo más grandes que 500,000 litros. Entonces, miren, aquí hay 2 ejemplos, lo que es una olla con cubierta flotante en Coajomulco, en Michitlán, Morelos, y lo que es el área de captación en Felipe Neri, en Tlalnepantla, Morelos. Entonces, para que se den una idea, ahí, si se fijan, hay una persona que está caminando sobre la cubierta flotante, es decir, todo esto que ustedes alcanzan a ver de blanco es el lugar de almacenamiento o la olla de almacenamiento de agua. Entonces, se hizo o se puso una cubierta flotante. Precisamente como son áreas muy grandes, lo que tratamos de evitar es que, por ejemplo, que animales, que plantas, que ramas caigan dentro del sistema de captación y en algún momento dado pudieran contaminar esa agua, ¿no? Entonces, les decía que ven a esta persona caminando sobre ¿cómo se llama? La cubierta flotante de esa área de captación. La fotografía que ustedes ven del lado derecho, que es el área de captación, normalmente aquí las áreas de captación que utilizamos para llenar estas ollas son las laderas que están alrededor precisamente de esas ollas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, utilizamos geomembrana, digamos, para cubrir esas áreas de captación. Eso lo hacemos porque si utilizamos el suelo natural tal cual, la lluvia pues vendría mezclada, por ejemplo, con sedimentos, ¿no? De hecho, por eso, si se fijan ahí, pusimos ¿cómo se llama? Este tanque que nos va a servir como sedimentador, precisamente para el agua que escurra a través de esa ladera, entre a este pequeño sedimentador y recuperemos una buena cantidad de tierra de suelo que podría venir con las lluvias antes de que entre a la olla de captación, ¿no? Este es otro sistema. Esta se instaló en Cherán, en el municipio indígena de Cherán. Entonces, miren, si se fijan aquí, es un área de captación de 15,000 metros cuadrados, una área total de la olla de 3,500 metros cuadrados, lo que nos da una capacidad de almacenamiento de casi 20,000 metros cúbicos. Este es, digamos, que el área donde se hace la captación de agua de lluvia. El agua se almacena. Ahorita van a ver otra fotografía. De hecho, este sistema es muy conocido. De hecho, ha tenido varias menciones en las noticias y a nivel internacional. Ahorita van a ver por qué. Pero el agua que se capta, si se fijan, va a dar, recorre todo un sistema de tuberías y demás, y va a dar hasta una planta potabilizadora que se localiza dentro de la propia localidad. Entonces, obviamente la localidad se organizó, formaron su comité, se hizo una instalación de esta zona. Les decía que va a servir básicamente como área de potabilización, una garrafonera, tal cual. Entonces, todo el agua de lluvia que se almacena, una buena parte se manda a este sistema de potabilización, insisto, que se encuentra dentro de la localidad, y pues ya las propias localidades o la propia población pues se abastece de agua potabilizada, pero a través del sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? El sistema funciona a través de energía solar, que también es otra ventaja. Y bueno, la capacidad, por ejemplo, de la planta purificadora es de casi 1,000 garrafones por día. Entonces, la verdad que se tiene buena capacidad de este sistema para abastecer de agua, no solamente la comunidad de Cherán, inclusive ya se ha dado casos de que esta agua, obviamente los excedentes que tienen, pues los comercializan en algunas localidades aledañas, ¿no? Bueno, esta es la fotografía que les decía. Este es el sistema de captación de agua de lluvia. Está localizado ahora sí que en la punta del cerro de Cherán. Si se fijan, pues se construyó precisamente en la parte alta del cerro.
Si se fijan ahí, se alcanzan a ver esas zonas negras que se ven, son precisamente, se colocó la geomembrana para que sirviera como área de captación del agua de lluvia, y lo que se ve en el centro pues es obviamente la parte de almacenamiento, el tanque de almacenamiento de toda esa agua de lluvia que se capta, ¿no? Les decía, hay todo un sistema de tuberías, de cajas de rompedoras de presión, para que finalmente llegue a la comunidad de Cherán, ¿no? Para abastecerse de agua. Entonces, este es el sistema más grande a nivel Latinoamérica, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos a nivel Latinoamérica es el más grande, y que precisamente el IMTA participó en esa puesta en marcha, ¿no? Diseño y puesta en marcha. Otros ejemplos, también en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, aquí lo que se hizo fue en un albergue escolar indígena, en la localidad de Chovita, en Bocoina, en Chihuahua. Miren más para que se den una idea. La población total de esa localidad son 256 habitantes. Y solo el puro albergue escolar indígena tiene 105 niños y 10 adultos, o sea, 115 personas. O sea, lo que quiere decir que en esa localidad casi hay el mismo número de niños, de estudiantes, que el número de pobladores, ¿no? Y bueno, se seleccionó ese albergue, una porque es un albergue que pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es un albergue donde los niños, los 105 niños, prácticamente viven ahí. O sea, ellos llegan desde el lunes y se están toda la semana hasta el viernes viviendo. Ahí van a la escuela, ahí duermen, ahí comen, ahí hacen sus labores de escuela y sus labores normales dentro del albergue. Entonces, por eso fue que se seleccionó este albergue, ¿no? Tenemos precipitaciones de 683 milímetros. Es una fotografía de lo que es solamente el puro albergue. Lo que está señalando ahí mi cursor es lo que es el albergue. Digamos que son el comedor, los salones, los dormitorios, el área de cómputo, me parece, y algunos otros edificios que tiene el propio albergue. Y bueno, ¿por qué se seleccionó ese albergue? Miren, en época de secas, el albergue se abastece de agua a través de dos fuentes. Una es un río que está localizado ahí cerca. Entonces, obviamente, en época de sequía, pues ese río no tiene prácticamente agua. Entonces, llega muy poca agua al albergue. Y la otra también es un pequeño manantial que también, como pueden ver en la fotografía, en época de secas, pues prácticamente no tiene agua, ¿no? Entonces, y una buena parte de meses del año, pues no hay suficiente agua, entonces no podían mantener a los niños dentro del albergue sin esa agua, ¿no? Ahora, la poca agua que tenían la almacenaban en varios tanques que estaban algunos dentro del albergue y otros fueron dentro del albergue. Por ejemplo, la fotografía inferior del lado de abajo son dos tanques, uno de 27 metros cúbicos y uno de 10 metros cúbicos. El de la fotografía del lado derecho es un tanque de 10 metros cúbicos, o sea, que en total tenía alrededor de 50 metros cúbicos para abastecer a esos 105 niños de agua, ¿no? Pero no solamente eso, también hicimos ahí un estudio de calidad del agua. Entonces tomamos muestra de agua tanto del río como del manantial. Entonces miren, para que se den más o menos una idea, algunos de los parámetros que medimos: turbiedad, coliformes, aluminio, fierro y mercurio. Lo que está en rojo son los valores que se obtuvieron del análisis de calidad del agua, y lo que está en negro es lo que marca la norma. Entonces, obviamente, esos que están en rojo estaban por encima de los valores de la norma. Entonces, un agua por ejemplo, para beber o para cocinar con esas características, pues obviamente no podía ser permitido, ¿no? Entonces, una de dos: o tendríamos que instalar un sistema de purificación para quitar esos contaminantes, o utilizar fuentes alternas para abastecimiento de agua. De hecho, hicimos las dos cosas. Implementamos un sistema de potabilización y también hicimos sistema de captación de agua de lluvia. Miren, aquí está un ejemplo. Les instalamos otras dos cisternas, una de 50,000 metros cúbicos y otra un poquito más pequeñita. Esta es un poquito más pequeñita porque este tanque es única y exclusivamente para dotar de agua para beber y para comer a los niños y los profesores que están dentro del albergue, ¿no? Entonces se construyó este pequeño tanquecito, se construyó una caseta. En esta caseta, no sé si alcanza a ver en la fotografía, pero ahí al fondo, en la puerta, se ve un cuadrito azul. Ese es el sistema de purificación de agua que se implementó. Entonces, el agua de lluvia que llega al tanque se mete al sistema de potabilización y ya finalmente se va a dar a los niños, ¿no?, que viven. También hicimos el mismo ejercicio que les decía en ejemplo de Colima. Los meses, la barra gris es la dotación de agua que necesitamos mensual.
La barra azul es la cantidad que podemos abastecer a través de sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, un caso muy parecido al caso de Colima, los meses de junio, julio, agosto, septiembre son los meses que más llueve y son los meses que más podemos obtener agua. Sin embargo, para el caso del albergue, pues obviamente julio y agosto, que son los meses de vacaciones, pues los niños no están, pero sin embargo podemos almacenar esa agua y aprovecharla en los meses subsecuentes, ¿no? De septiembre hasta donde alcance. Además, esa agua que estamos captando, como les decía, lo que estamos implementando, también instalamos otro tipo de tecnologías dentro del albergue para que pudieran aprovechar esa agua. Por ejemplo, instalamos un invernadero, mejoramos su suelo dentro del invernadero para producir, en este caso, hortalizas. Obviamente, hicimos el riego, por ejemplo, por goteo, para aprovechar de mejor manera el agua que estamos almacenando. También por ahí les construimos un estanque para el cultivo, por ejemplo, de trucha, para que ayude a mejorar la alimentación de los niños. Y también por ahí les instalamos un gallinero que les metimos hasta 100 aves o 100 gallinas de doble propósito, es decir, que nos pueden dar carne y nos pueden dar huevo. Y obviamente el agua que también por ahí almacenamos, pues también sirve para darles de beber a estas gallinas, ¿no? Miren, ya para terminar, tenemos mucho más ejemplos, pero solamente ahorita les presenté algunos de los que ha participado el IMTA. Y bueno, ya para terminar, miren, quiero hacer algunas reflexiones. Los sistemas de captación de agua de lluvia son una excelente alternativa para abastecer de agua, no solamente a la zona rural, sino también nos pueden servir para abastecer de agua a los centros urbanos, a los servicios. Por ejemplo, hay algunas plazas comerciales aquí en Morelos, por ejemplo, que ya están implementando medidas, por ejemplo, para recuperar agua de lluvia y utilizarlo dentro de su propio, dentro de sus propios espacios, ¿no? Dentro de la industria también se puede utilizar agua, captar el agua y utilizarla dentro de la industria para algunos usos, por ejemplo, el uso de sanitarios, ¿no? O algunos procesos que no requieran de agua de excelente calidad. También se puede aprovechar el agua de lluvia, por ejemplo, en procesos agrícolas o agropecuarios, o inclusive para la recarga de acuíferos, entre otras cosas. También mucho ojo, también quiero recalcar mucho esto. Normalmente eso va a depender obviamente de las zonas donde estamos haciendo los sistemas de captación de agua de lluvia. En algunos casos por sí solos, que insisto, dependiendo de la zona, no van a garantizar el derecho al acceso y disposición de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En zonas, por ejemplo, donde llueve mucho, es muy probable que sí alcancemos a lograr esto, pero en zonas, por ejemplo, en el norte del país, donde llueve muy poco, entonces va a ser pues muy difícil que podamos garantizar eso, ¿no? Y eso se los comento porque muchas de las ONGs o de las empresas que están comercializando estos sistemas de captación de agua de lluvia, lo que te dicen es que te van a garantizar esa cantidad de agua, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. O sea, les decía, ustedes por ahí pueden hacer el ejercicio siguiendo los lineamientos de la CONAGUA y van a ver que en muchos de los casos no se logra eso, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que los sistemas de agua potable no sean una buena alternativa. En muchos de los casos puede ayudar a complementar la dotación de agua que necesitamos para cubrir las necesidades de las personas, ¿no? Les decía, a nivel nacional está el Procaptar, que es un programa de la CONAGUA que coadyuva a dar dinero para instalar este tipo de sistemas a nivel nacional. Habría que ver las reglas de operación de cada año para ver qué es lo que cubre este Procaptar y sobre todo los estados a los que pueden ayudar, ¿no? Porque normalmente no es en todos los estados. Entonces habría que checar esas reglas de operación, ¿no? Otro también que está implementando es la Ciudad de México, la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente. También tiene un programa de cosecha de agua de lluvia, que también pues le ha rendido muchos frutos. El único pero que yo le veo a este programa en la SEDEMA, les decía, es que los tanques de almacenamiento que se les está entregando son muy pequeñitos. Y la otra, pues las viviendas dentro de la Ciudad de México, las áreas de captación que podemos aprovechar también normalmente son áreas muy pequeñas. Entonces tenemos ese doble problema, ¿no? Que tenemos áreas de captación muy pequeñas y volúmenes de almacenamiento muy pequeños. Con ello quiere decir que pues también los porcentajes de
para cubrir las necesidades de agua, pues también no se van a cubrir al 100%, no solamente se cubren un pequeño porcentaje. Y por ahí también este año la diputada Eugenia Hernández promovió una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados en la cual esta iniciativa lo cual busca es fomentar la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia como una alternativa para el acceso y abastecimiento del recurso hídrico para la población y como parte de las acciones para coadyuvar a la crisis de agua que enfrentan algunas partes del país. Entonces digamos que esto pues ya va caminando. Se ve un panorama muy bueno para esta tecnología, estos sistemas de captación de agua de lluvia. Veremos qué es lo que pasa en los próximos años, ¿no? Y bueno, ya hablando los sistemas de captación de agua de lluvia como soluciones basadas en la naturaleza, pues también se ve que son esenciales para lograr, por ejemplo, el objetivo 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, y para cumplir con esas características, ¿no? También estas soluciones pueden contribuir igualmente a desarrollar otros aspectos de desarrollo sostenible, por ejemplo, garantizar la seguridad alimentaria, reducir el riesgo de desastre, hasta la construcción de asentamientos urbanos sostenibles e impulsar el trabajo decente. Entonces, como moraleja, como conclusión, es que estos sistemas son buenos, se pueden implementar bien. También por ahí nada más una recomendación, hay que saber cómo implementarlos, hay que conocer un poquito más, porque pues mucha gente, por ejemplo, los implementa, pero o sus canaletas son muy pequeñas, o los sistemas de almacenamiento también son muy pequeños, entonces por ahí pueden generar cierto tipo de problemas, ¿no? Y creo que es mi última diapositiva. Así es. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia. Muchas gracias, Juan Gabriel. Pues muy interesante todo el tema que nos presentas. Sí, tenemos aquí algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. Mira, en la primera pregunta nos comentan que si arriba del 90% del agua de los cuerpos superficiales están contaminados, que si nos podrías comentar a qué se debe que un porcentaje tan alto de los cuerpos superficiales en México presenten elevada contaminación. Híjole, pues mira, para empezar, una es que en realidad no hay sistemas en una buena parte de las localidades a nivel nacional no hay sistemas de tratamiento de las aguas residuales que generan las poblaciones, ¿no? Y el otro problema es que en lugares donde sí las hay, donde sí hay plantas de tratamiento de aguas residuales, una buena parte de esas plantas no funcionan o están operando de manera deficiente, ¿no? Entonces, aunque tengamos plantas de tratamiento, en estas poblaciones, si no están operando de manera eficiente y no están cumpliendo con esos estándares, pues el agua está llegando tal cual a los cuerpos de agua, ¿no? Y la otra que les comentaba, una buena parte de las poblaciones en México no tienen sistemas de tratamiento, entonces ese es otro problema, ¿no? Todas nuestras aguas que descargamos de aguas residuales, pues van a andar a estos cuerpos de agua, a los ríos, a los lagos, al propio suelo. Entonces, pues básicamente se debe a eso, ¿no? No hay una cultura tampoco de tratamiento, la verdad, en México. Se han hecho grandes esfuerzos por implementar cierto tipo de tecnologías. Por ejemplo, hablando precisamente de saneamiento, uno de los problemas que hay con las plantas de tratamiento son los costos que conllevan, ¿no? O sea, a veces hay municipios, hay localidades donde dicen, está bien, voy a instalar una planta de tratamiento, pero al desconocer el tipo de planta que se utiliza, puede generar en problemas, por ejemplo, de operación y mantenimiento, es decir, de gastos que incurren esas plantas. Entonces, muchos de los municipios no se dan cuenta de eso, instalan su planta de tratamiento, la inauguran, pero resulta que, pues, obviamente eso conlleva un gasto, ¿no? Y a veces muchos de los sistemas, como no eligieron la tecnología adecuada, muchos de los sistemas terminan sin funcionar precisamente porque representa un gasto muy importante a estos municipios, ¿no? Lo que quiere decir con esto es que ahora estas iniciativas que se están presentando, también lo que se trata de promover y que tiene que ver precisamente con soluciones basadas en naturaleza es implementar sistemas de tratamiento, pero ya no convencionales, o sea, que no dependamos de, por ejemplo, de consumo de energía eléctrica o de activos químicos, por ejemplo, sino implementar sistemas de tratamiento, digamos, más naturales, como podrían ser los humedales, por ejemplo, los humedales artificiales, que si recuerdan en una de las diapositivas de las primeritas que les presenté, por ahí estaban, ¿no? Los humedales naturales y artificiales que podrían utilizarse como una tecnología
y que está ampliamente demostrado que pueden reducir la contaminación de estas aguas residuales con costos de operación y mantenimiento mucho más bajos que un sistema convencional, ¿no? Entonces, por ahí también podría ir este asunto. Exacto. Si tienen más preguntas, las pueden ir colocando en el chat, ¿verdad? Y se las hacemos llegar al doctor. Otra pregunta que nos coloca un estudiante dice, ¿cuál sería como la clave cuando uno inicia con este tipo de proyectos para poder definir el porcentaje de éxito de un SCAL en cualquier sitio de la República? Mira, a diferencia del tratamiento de las aguas residuales, los SCAL, los sistemas de captación de agua de lluvia, son ampliamente, ¿cómo se llama? Aceptados por la población, sobre todo en lugares donde no tenemos agua. O sea, si tú llegas a un lugar donde no tiene agua y le dices, mira, te voy a implementar un sistema de captación de agua de lluvia, te lo reciben con los brazos abiertos. O sea, ahí no hay ningún problema. El único problema que yo le veo es lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, la gente obviamente necesita esa agua, pero a veces se venden espejitos, o sea, muchas les decía de las ONGs o las empresas te dicen, mira, te voy a implementar eso y ya vas a quedar cubierto al 100% de tu necesidad de agua. La verdad es que no es cierto. O sea, necesitas que tengas buena precipitación en la zona donde lo vas a implementar, otra, que tengas áreas de captación suficientemente grandes para poder aprovechar esa agua que está o que va a llover o que puedes captar. Y la otra, que también lo veíamos en el ejemplo, que tengas dónde almacenar esa agua. O sea, de nada sirve que captes mucha agua o que llueva mucho si no tienes dónde almacenarla. Entonces, insisto, yo puedo o quisiera implementar un sistema de captación de agua de lluvia, pero si no tengo dónde, por ejemplo, instalar mi tanque de almacenamiento, pues por más que quiera hacerlo, pues no va a ser posible, ¿no? O puedo tener áreas disponibles, pero resulta que hago mi cálculo y me dice que yo necesito un tanque de 10,000 litros y resulta que no tengo ese espacio, que tengo un espacio mucho más reducido para poder implementar ese almacenamiento. Entonces son los temas que me complican, ¿no? El asunto. O sea, en cuanto a aceptación, la verdad es que tienen bastante aceptación. El problema es que muchas de las veces las personas no dimensionan los requerimientos, ¿no? Les decía, sobre todo de espacio para poder hacer el almacenamiento y sobre todo las áreas también de captación para poder almacenar agua suficiente para poder abastecer mis necesidades, ¿no? Pero miren, eso lo sé por experiencia. La verdad es que son ampliamente aceptados, casi prácticamente no hay ningún problema. El otro problema sería el dinero, ¿no? O sea, cómo lo financió. Si ustedes se dieron cuenta, según la Conagua, pues estaríamos hablando de invertir cerca de 60,000, 80,000 pesos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Obviamente una familia de escasos recursos pues no tiene ese dinero para poder implementarlo, pero precisamente por eso están estos programas de la SEDEMA en la Ciudad de México, del Procaptar de la Conagua y algunas ONGs que están trabajando sobre todo en zonas indígenas y en zonas rurales, ¿no? Que precisamente dan esta parte de una parte o un porcentaje del dinero para poder implementar estos sistemas. Pero en realidad no, o sea, en realidad no hay ningún problema para la aceptación de los sistemas de captación de agua pluvial. Una duda que me salió a mí, Juan Gabriel, es con respecto, por ejemplo, a la legislación de estos sistemas. Por ejemplo, como tenemos un movimiento de la población rural a las zonas urbanas y hay una demanda de habitación y hay grandes desarrollos, ¿cómo se podría hacer, o si esta legislación va a tomar en parte eso, de que los nuevos desarrollos implementen ecotecnologías en estas viviendas, pero también fomentar que los desarrolladores las implementen y que el que compre la vivienda va a ver un extra en el costo de la vivienda, pero que sabe que a largo plazo eso se va a amortizar? Yo creo que ahí se ocupa algo también de cultura, ¿no? Cómo se da la información y ahí es un trabajo estructural de gobierno, de los que son los desarrolladores para poder implementar esto, además de la legislación. Así es, mira, Jesús, de hecho, fíjate, podemos tomar de ejemplo el caso particular de la Ciudad de México. La Ciudad de México, ustedes pueden consultar su programa, ahí está en la página precisamente de la SEDEMA. Fíjate que ellos están siendo punta de lanza porque, por ejemplo, ellos sí consideran, por ejemplo, ya en cierto tipo de viviendas, a partir de, no recuerdo si hace un par de años, que ya precisamente pueden implementar eso. O sea, si tú vas a desarrollar la colonia, la residencia, lo que sea, ya debes de tomar en cuenta este tipo de tecnologías, por ejemplo, los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Que no solamente te pueden servir para abastecer a la propia vivienda, sino, por ejemplo, para el riego de áreas verdes. Si estás cocinando un área verde dentro del desarrollo,
residencial. Y algo que tienes mucha razón, o sea, esto se está apenas implementando, las soluciones basadas en la naturaleza viene con fuerza. De hecho, ya tenemos, ¿cómo se llama?, registrados o documentados muchos casos en varios estados de la República, donde a través de las legislaciones estatales de ordenamiento territorial, por ejemplo, ya por ahí hay algunos que empiezan a implementar este tipo de tecnologías. A lo mejor no con ese nombre de sistemas de captación de agua de lluvia, pero sí con otro tipo de nombres, tanto para la captación de agua de lluvia como también, por ejemplo, para el saneamiento, ¿no? Sobre todo, como tú bien lo comentas, para el desarrollo de nuevos fraccionamientos, o inclusive no solamente para los fraccionamientos, sino, por ejemplo, también si quieres crear una plaza no comercial, también, les decía, el caso particular de la Ciudad de México son los que van ahí a la cabeza. También ya en algunos casos te piden, a ver, tú vas a crear un centro comercial, mira, ¿por qué no implementas este tipo de sistemas de captación de agua de lluvia que te van a servir para abastecerte de agua a tu propio centro comercial, ¿no? Entonces, sí, ya hay algunas experiencias, desafortunadamente no se ha dado todavía en todos los estados, pero sí, por ejemplo, Chihuahua es uno de ellos, Jalisco también es uno de ellos, Guanajuato también por ahí va en algunos casos. Entonces ya se está empezando a desarrollar, ¿no? Ya hay gente que está tomando ciertos puestos con cierta cultura, como tú bien lo dices, o con cierto conocimiento, precisamente para implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Ya. Entonces ahí va, paso a pasito, pero ahí va. Perfecto, Juan Gabriel. Aquí hay otra pregunta de un estudiante, nos dice, ¿por qué en los proyectos que ustedes realizaron el almacenamiento se dio en base a 2 cisternas? ¿Es debido a las funcionalidades o a costos o simplemente para poder abastecer aquella captación que el área de captación provee? Y la segunda es, ¿cómo se conectan las 2 cisternas a la misma área de captación de forma individual? Bueno, miren, esa pregunta, las 2 cisternas las construimos meramente, les decía, por experimental. De hecho, son 2 cisternas que se construyeron utilizando diferentes técnicas. Por eso es que construimos las dos cisternas, ¿no? Y la otra, precisamente tiene que ver con los volúmenes de almacenamiento. O sea, nos dimos cuenta que la cisterna, por ejemplo, de 10,000 litros, no alcanzaría para cubrir con las necesidades, en particular lo que es la casa ecológica. Entonces, por eso se construyó la cisterna de 50,000 litros, ¿no? Pero les digo, fue meramente científico, o sea, fue por el gusto de ver qué pasaba, pues, de qué resultados podíamos obtener. Y insisto, también tiene que ver con las técnicas de construcción de las cisternas. No lo platiqué, pero les decía, bueno, no sé si se fijaron en la fotografía, pero por ejemplo, la cisterna más chiquita, la cúpula se ve súper redondita, ¿no? O sea, ahí utilizamos un tipo de técnica precisamente para hacer el colado de esa cisterna. Y en cambio, la cisterna de 50,000 litros, inclusive se ve como aplanada, precisamente porque a la hora que hicimos el colado de esa cisterna, como utilizamos una técnica muy particular, o sea, por ejemplo, no utilizamos cimbra para hacer el colado, ¿no?, de esas cisternas, sino utilizamos arpillas de esas donde vienen las naranjas y las zanahorias y demás. Hicimos ahí un amarrado medio especial, pusimos, por ejemplo, bolsas de plástico junto con las arpillas, y eso no lo utilizamos como si fuera la cimbra precisamente para hacer el colado. Obviamente tensamos lo más que pudimos esas arpillas y esas bolsas de plástico, pues para que no se nos colgara mucho la cisterna, ¿no? Ahora, ¿cómo están conectadas? Bueno, hay tuberías, o si se fijan, bueno, las 2 cisternas hacia el techo, las tuberías que están colocadas, tampoco se puede, o no muestra una fotografía donde se pueda apreciar, pero están interconectadas. O sea, la tubería de la cisterna de 50,000 litros y la cisterna de 10,000 litros están interconectadas. Entonces yo puedo pasar agua de una cisterna a la otra, más bien no tanto de una cisterna a la otra, yo puedo pasar agua de una cisterna o de otra cisterna hacia adentro de la propia vivienda para poderla utilizar. Entonces, les digo, habría que verlo, digo, no es lo mismo verlo en fotografía que verlo en vivo y a todo color. Entonces, los invito para que se den una vuelta acá al INTA cuando ya podamos hacer las visitas, para que vean cómo está conectada todas estas cisternas, ¿no? Pero les digo, es meramente experimental. La cisterna no quiere decir que así como están dentro de la vivienda o dentro de la casa ecológica del INTA, así están conectadas o hacemos las conexiones dentro de las cisternas que se colocan, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Obviamente ahí, dependiendo de las características de cada una de ellas, es como hacemos la conexión de las diferentes cisternas que utilizamos. Perfecto. Y la última pregunta, Juan Gabriel, nos preguntan,
¿Considera usted como buena alternativa que una universidad pueda realizar monitores de calidad del agua? Si se tienen algunos equipos para ello, ¿y cuál es la experiencia del IMTA con respecto a esto? Sí, o sea, si me están preguntando la calidad del agua que tienen las universidades para el abastecimiento, sí se puede hacer. De hecho, yo, bueno, no sé si la Universidad de Colima cuente con un área de química, por ejemplo, ¿no? O de laboratorios, pero yo creo que sí se puede realizar, o sea, sí se puede monitorear la calidad del agua dentro de las propias universidades. Por darles un ejemplo, la UNAM hace monitoreo de su calidad de agua dentro de todas las instalaciones. Inclusive la UNAM tiene sistemas de captación de agua de lluvia dentro de sus propias instalaciones. Tiene por ahí inclusive algunos bebederos que se alimentan de esa agua de lluvia y hacen un monitoreo constante de esa calidad, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, pues ahí va a depender obviamente pues de la propia universidad, ¿no? De las propias facultades. Creo que es el programa Pumagua, ¿no? Al que te refieres. Así es correcto, Jesús, es correcto. Muy bien. Inclusive no solamente la calidad del agua, o sea, el Pumagua también tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo, hablando en términos hidráulicos, por ejemplo, de medir el consumo de agua, ¿no? Que está teniendo toda la universidad. Entonces sí se pueden implementar ese tipo de programas en las universidades. Creo que el maestro Ernesto Sánchez tiene una pregunta. Maestro, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Muy interesante la plática. Así que por la temática me llamó bastante. Precisamente aquí estamos en el laboratorio de hidráulica aquí de la facultad, precisamente. Contamos aquí en la facultad precisamente con un sistema de captación de lluvia. Obviamente, pues no al nivel de ustedes de desarrollo. Nuestro sistema no llega a ser agua potable, al menos el proceso que le tenemos. Pero bueno, tenemos una infraestructura interesante porque son más 80,000 litros de captación, lo que tenemos de almacenamiento, al momento 1,000 metros de captación, y que nos dan interacción. Esos 80,000 realmente están repartidos entre diversas almacenes y son muy interesantes. Inicialmente se han estado desarrollando con los alumnos. Obviamente ahorita tenemos mucho tiempo que está parado por lo de la pandemia, pero incluso estamos inspirados en ustedes precisamente. Ya tenemos 5 o 10 años haciendo visitas recurrentes y muchas de ellas precisamente a esas casas ecológicas que nos mostraron. Entonces aquí tenemos algo que está inspirado precisamente en esa casa ecológica, y parte de ello, de lo más importante que tenemos aquí, es precisamente el sistema de captación de agua de lluvia. Entonces sí es muy interesante. Falta mucho trabajo al que tenemos aquí, pero lo bueno que en un tiempo pudimos crecer bastante en este sistema. Entonces, sí sería muy interesante que los alumnos se fueran integrando en mayor cantidad a estos proyectos para darle un mayor alcance a lo que tenemos instalado y aprovechar el conocimiento que tienen ustedes para irlo mejorando cada vez más. Sí. De hecho, le digo, o sea, la verdad es que ahora, pues muchas universidades están implementando este tipo de cosas, ¿no? Les decía, pues ahorita está de auge toda esta moda verde o azul, ¿no? Entonces, inclusive aquí mismo en el IMTA, algunos compañeros están implementando lo que son los jardines de agua, ¿no? Precisamente que tiene que ver para el control, por ejemplo, de inundaciones. Entonces, en algunas áreas del IMTA estamos tratando de implementar estos famosos jardines de lluvia y pues experimentar, o sea, ver qué condiciones nos dan las mejores precisamente para evitar estos picos, ¿no? Y además porque el IMTA tenemos un problema de que se inunda, ¿no? Está en una parte baja y por el tipo de suelo, cada vez que caen aguaceros, el IMTA, pues tenemos esos problemas de inundaciones, ¿no? Entonces queremos aprovechar esa parte precisamente para seguir haciendo, pues muchos de estos experimentos, ¿no? Que hacer. Creo que el maestro Uribe también tiene un comentario. Maestro, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Jesús. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Juan Gabriel. Es respecto a estos sistemas de captación de aguas de lluvia se están implementando actualmente en las grandes ciudades para abastecer a las aguas superficiales. Esa es una pregunta, y si usted conoce, yo sé que las reglas de operación de estos programas, si no me recuerdo, es Procaptar de la Conagua, cambian cada año por los ejercicios, ¿no? Pero más o menos no sabe qué porcentaje tiene que aportar una persona beneficiada con este programa
para que pueda implementar este sistema de agua de captación de lluvia. Entiendo que el gobierno da una aportación y no nomás y no es en todo el país, debe de haber áreas prioritarias, ¿no? Áreas prioritarias, o un mapa de áreas prioritarias, estados, y dentro del estado lugares, ¿no? De áreas prioritarias, pero más o menos como cuánto es el porcentaje que tiene que aportar una persona beneficiada con este tipo de programas para que pueda implementar este sistema de captación de agua. Gracias. Ok, mire, la primera pregunta, sí, de hecho la tendencia en las grandes ciudades, o sea, sobre todo las urbanas, pues, no solamente grandes, y puede ser medianas o pequeñas, es precisamente implementar este tipo de tecnologías, sobre todo para el control de inundaciones, ¿no? Pero también estas áreas también pueden servir precisamente para la recarga de algunos acuíferos que se pueden considerar ahí. La verdad es que todavía estamos en pañales, o sea, este tipo de tecnologías a nivel internacional sí se han estado implementando mucho, pero en México realmente hay muy pocos casos. Y precisamente ahorita lo que se trata es buscar eso, no sé, que se traten de implementar masivamente en algunas de las ciudades. Les decía, ya hay casos muy particulares, el caso de Chihuahua y de Guadalajara, inclusive yo conozco algún ejemplo en León, en Guanajuato, donde se quiere implementar, en las ciudades donde se quiere implementar este tipo de sistemas, precisamente para, les decía, en muchos de los casos es para el control de inundaciones, pero que también nos pueden servir precisamente para la recarga, ¿no? de los acuíferos. Eso es en un caso, ¿no? Y la verdad es que hay mucho campo, o sea, en México la verdad es que hay muchísimo campo para poder desarrollar eso, y les decía, es una de las tendencias que se tiene, ¿no? En cuanto a lo del Procaptar, efectivamente cada año cambian las reglas de operación. Entonces habría que ver este año bajo qué condiciones está, y como usted bien lo dice, hay estados que son prioritarios, sobre todo les dan prioridad a los estados, donde los índices de marginación son altos, o sea, el sureste, pero además el sureste porque también, de acuerdo con los datos del INEGI, es donde menor cobertura de agua se tiene. Entonces, pero eso no quiere decir que no hay otros estados donde no se les dé, ¿no? Y la verdad, las reglas de operación de este año no las conozco, pero por lo menos las del año pasado, lo que se le pedía al beneficiario. Bueno, y otro de los problemas que tenemos en el Procaptar es que desafortunadamente, como todo programa federal, se les da a los beneficiarios, pero normalmente se tiene que ir a través, por ejemplo, de los municipios. O sea, el Procaptar baja a través de los municipios. Entonces, básicamente el dinero llega al municipio y después el municipio lo distribuye a las localidades donde fueron beneficiados, ¿no? Y normalmente no se le pedía algún porcentaje económico ¿cómo se llama? Al beneficiario, sino más bien se le pedía que contribuyera en algunas actividades, por ejemplo, de instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Y si es el caso, sí se les pide, pero se les pide una cantidad muy pequeña, o sea, comparado con el costo de lo que es el sistema, se les pide una cantidad muy pequeña, para que puedan soportar ese porcentaje, ¿no? de instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia. Pero le digo, para no echarle mentiras, la verdad no he visto las reglas de operación de este año, pero seguramente sí hubo algunos cambios en cuanto a porcentaje que puede aportar el beneficiario, y seguramente en cuanto a la cobertura de los estados que se podría dar este tipo de ayuda, ¿no? Este tipo de programa. Entonces, habría que ver, o sea, de hecho las reglas de operación están disponibles en la página. Si quiere, déjemelo de tarea y déme por ahí un correo, se las busco y se las mando, ¿no? Se los comparto para que tengan ahí la información. Les digo, habría que ver las de este año. Seguramente el próximo año, en el 2022, seguramente esas reglas, lo más probable es que cambien, ¿no? Muchísimas gracias. Claro. Pues muchas gracias, Juan Gabriel. Pues gracias por querer participar con nosotros, aceptar la invitación. Pues para nosotros es muy importante que expertos en estos temas nos apoyen aquí con los estudiantes y que los estudiantes identifiquen ahí campos de oportunidad cuando ellos se egresen de la universidad y sepan que están estas oportunidades, hacia dónde vamos en el área de la seguridad hídrica y cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir a que lleguemos a esta seguridad hídrica a las poblaciones tanto urbanas como rurales, ¿no? Te agradecemos muchísimo el atender aquí, y pues le agradecemos al doctor Juan Gabriel por la ponencia Sistemas de Captación de Lluvia, Soluciones Basadas en la Naturaleza para el abastecimiento de agua.
Ya vi que estás dando de alta ya en la educación continua, ya ahí nada más adjuntas el PDF y puedes descargar tu ponencia ya a partir de este momento. Muchísimas gracias. Cualquier problema que tengas, me haces llegar un correo, Juan Gabriel, y lo vemos. Claro que sí, Jesús. Pues muchas gracias también a ti y a la universidad por la invitación. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues tienen mis datos. Con mucho gusto lo vemos, lo platicamos. Y pues tú bien sabes, el IMTA está abierta para la universidad, para los estudiantes, para que puedan venir para acá. Y como tú bien lo dices, la verdad, esto de las soluciones basadas en la naturaleza es una buena oportunidad. Ya la tendencia va hacia allá, o sea, ya la tendencia no es que todo sea gris, sino que también sea verde y que se combine, ¿no? La parte verde con la parte gris. Entonces yo creo que haríamos una muy buena mancuerna ahí, todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Juan Gabriel. Les pido nada más si pueden prender su cámara, los que estén en posibilidad, para tomar algunas imágenes. Nada más un comentario para el doctor Juan Gabriel. Una vez que suba su constancia, hay una hora, para que se genere la constancia. Por ahí, de hecho, debe de estar registrada que a partir de cierta hora ya podrá descargar su constancia, doctor, para que usted la pueda tener en su archivo, pues, descargarla para que la guarde. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta otra, faltan unas para tomar a todos, si me permiten. Y ahí están. Muy bien. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Juan Gabriel, que estés muy bien. Igualmente, Jesús, gracias. Y nada más a los estudiantes decirles que la siguiente ponencia sería a las 12. Es Fraccionamiento Sostenible del Arsenal Rule Malmaison por Fabien Barachuk, un estudiante de una universidad de Francia. Si están interesados, ingresen, es con el mismo link para que ingresen a la reunión. Y muchas gracias a todos por atender a la reunión. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día para todos.